Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast. Y el tema que quiero hablarles el día de hoy se llama Tu diálogo interno, el arma más poderosa que tienes. Y hoy quiero hablarles de una voz que siempre nos acompaña. Y no es la de nuestros padres, la de nuestros amigos, ni de la sociedad. Es esa voz que te habla o que nos habla en silencio, la que nos dice sí puedes o no eres suficiente. Esa voz somos nosotros mismos y se llama diálogo interno. Lo curioso es que muchas veces no nos damos cuenta de cuánto poder tiene. Esa voz puede ser nuestra mejor aliada o nuestro peor enemigo. Y la calidad de nuestros pensamientos define la calidad de nuestra vida. Y antes que nada quisiera que entendiéramos qué es el diálogo interno. ¿Alguna vez ustedes se han preguntado qué es el diálogo interno? Quiero platicarles a qué se refiere el diálogo interno. El diálogo interno es esa conversación que mantenemos con nosotros mismos todos los días. Está ahí cuando nos miramos al espejo, cuando enfrentamos un reto o cuando celebramos un logro o cuando fallamos. Y la pregunta clave de esto es, ¿esa voz te impulsa o te sabotea? Y es importante que definamos que el impacto de cómo nos hablamos determina nuestra autoestima, nuestro nivel de confianza y nuestras decisiones. Y saben, si constantemente nos decimos, no puedo, nuestro cerebro buscará pruebas para confirmarlo. Pero si comenzamos a decirnos, puedo intentarlo, soy capaz, también encontraremos pruebas que lo respalden. Es súper, pero súper importante que identificamos al crítico interior. Y todos, absolutamente todos, tenemos una voz crítica que repite miedos, comparaciones y juicios. Esa voz suele venir de experiencias pasadas, de lo que escuchamos en casa, en la escuela o en la sociedad. Y reconocerla es el primer paso para que no controle nuestra vida. Y bueno, quiero que platiquemos también un poquito de una persona que yo sigo en las redes sociales. Él es un creador también de contenido, el doctor Mario Alonso Puig. Él es un médico y conferencista que habla sobre temas de crecimiento personal por todo el mundo. El doctor Mario Alonso Puig, hablando de todo este tema del diálogo interno, nos comenta dentro de uno de sus podcasts que las palabras son poderosas y el lenguaje crea realidad. El doctor Mario Alonso Puig considera que podemos mejorar nuestro bienestar con un hábito tan sencillo como utilizar un lenguaje positivo. Todo esto que les menciono es para que complementamos toda esta información que yo les estoy dando con lo que él nos dice. De hecho, el doctor Mario Alonso Puig dice que las palabras no solo influyen en nuestros pensamientos y emociones, sino también en cómo se siente nuestro cuerpo. Él, en uno de sus libros que escribió, que se llama Resetea tu mente, considera que no se trata solo de una cuestión de comunicación, sino de un mecanismo que impacta directamente en nuestro bienestar. El lenguaje puede ser tanto un aliado como un enemigo para nuestra salud. Nos dice el doctor que recientemente en un estudio que se realizó, revelaron que las palabras, ya sea tanto positivas como negativas, tienen la capacidad de alterar los niveles de cortisol, esa llamada hormona del estrés,
demostrando que ésta actúa en el impacto tangible del lenguaje en nuestro cuerpo. Dentro de sus resultados de ese estudio, ellos fueron muy claros y mencionaron que las palabras negativas dispararon el cortisol, mientras que las palabras positivas lo redujeron drásticamente. Dentro también de sus enseñanzas del Dr. Alonso Puig, él nos dice que debemos de prestar atención a nuestro diálogo interno. Las palabras que usamos con nosotros mismos deben de ser tan amables y cariñosas como las que usaríamos con alguien a quien queremos. Cada palabra que elegimos tanto hacia nosotros mismos como hacia los demás puede ser un bálsamo que calma o como una chispa que activa el mecanismo del estrés. Dicho todo esto, es importante mencionarles que el diálogo interno transforma y no se trata de ignorar lo negativo, sino de cambiar el guión. Y quiero nuevamente dejarles ciertas prácticas, así como en los anteriores podcasts, para que ustedes puedan practicarlos en casita. Estos ejercicios ustedes pueden iniciarlos como, por ejemplo, detectar las frases frecuentes. ¿Qué se dicen cuando cometen un error? También pueden practicar cambiarlas por afirmaciones realistas. Por ejemplo, en lugar de decir, soy un fracaso, di, fallé en esto, pero puedo aprender. Háblate como alguien que amas. Imagina que le hablas a tu mejor amigo. ¿Cómo lo tratarías? ¿Como contigo con tanta dureza? Y pueden también practicar el poder de la repetición, porque tu mente crea lo que repites. Y bueno, si cada día te dices, soy capaz, merezco lo bueno, confío en mí, ¿saben? Su cerebro comenzará a actuar en consecuencia. La repetición reprograma tu subconsciente. De hecho, también el doctor Mario Alonso Puig concluye en su libro que debemos de tomar conciencia del poder transformador de las palabras. Al elegir conscientemente un lenguaje positivo y amable, tanto hacia nosotros mismos como hacia otras personas, podemos reducir el estrés, lo cual va a hacer, obviamente, que mejore nuestra calidad de vida, nuestra salud y tener una vida más equilibrada y plena. ¿Por qué? Porque él, como nos menciona también, en el ser humano, por mecanismos sorprendentes, el lenguaje crea realidad. Afecta a cómo nos sentimos, a lo que sucede en nuestro cuerpo y a cómo percibimos. Por eso, saben, es tan importante que nuestro lenguaje sea siempre un lenguaje positivo, que construya y no que destruya. Y bueno, dicho todo esto, quiero solamente que ustedes recuerden esto. Ustedes son la voz más influyente en su vida. No importa cuántas personas creyeron en ustedes o dudaron de ustedes. Lo que realmente marca la diferencia es lo que nosotros decidimos creer sobre nosotros mismos. Y empieza hoy. Obsérvate, corrígete y háblate con amor, con respeto y con fuerza, porque si tu diálogo interno cambia, cambiará tu vida entera. Y pues bueno, gracias, muchas gracias por acompañarme nuevamente en este episodio. Y nuevamente les repito, si lo que escucharon hoy resonó con ustedes, compártanlo con alguien que necesite recordar el poder de sus palabras internas. Y sobre todo, empiecen a entrenar esa voz, conviértanla en su mejor aliada. Muchas gracias. Les mando muchísima luz. Hasta luego.